Muy bien, abramos por favor nuestra Biblia ahí en Corintios. Hoy vamos a ver algo acerca de lo que debe impactar o el impacto de la resurrección. ¿Por qué impacta la resurrección en nuestras vidas? Impacta inclusive en el servicio a Dios, impacta en que podemos a través de la resurrección soportar las pruebas y también impacta en que nosotros podemos tener la victoria sobre el pecado. Primera de Corintios capítulo 15 es el capítulo por excelencia que nos habla acerca precisamente acerca de lo que Cristo hizo por nosotros y la resurrección y su importancia. ¿Por qué impacta la resurrección? En realidad, volviendo un poquito al contexto, Jesús había estado 3 años sanando, había estado 3 años predicando el reino y dando señales, echando fuera demonios, resucitando gente, o sea, haciendo milagro tras milagro tras milagro, calmando la tempestad, capacitando personas, estando con ellos, viviendo con ellos inclusive, y ellos empezaron a creer en Jesús. O sea, hay muchos eventos en los cuales dice la Biblia que ellos decían, verdaderamente es Dios. Qué bárbaro. Y había unas enseñanzas y unos milagros tan tremendos que Él les mostró, y que de esa manera ellos llegaron al convencimiento de en quién estaban creyendo, que era Jesús mismo el que estaban creyendo y que era Dios mismo en quien estaban creyendo. Pero Dios, Jesús que estaba con ellos, de repente les empieza a decir unas cuestiones que para ellos les pareció muy extraña. Y la cuestión era de que yo voy a morir. Y ellos decían, bueno, yo creo que Él es Dios y Él va a morir, entonces mi lógica me dice que Dios va a morir. No puede ser. Y entonces toda su confianza estaba puesta en Él. Y Él les dice, es necesario que yo muera. Inclusive hay un pasaje donde Pedro le dice, Señor, ¿por qué no te haces a un lado? O sea, dices que vas a morir, escápate, o sea, tú eres Dios, o sea, no, que no te pase esto. Y Jesús lo voltea a ver, me imagino, con ojos de amor, y le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Qué amor tan bonito. Pero le dijo, apártate de mí, Satanás. En realidad no había otra manera. Jesús tenía que nacer para morir. Y tenía que morir para resucitar. ¿Por qué? Porque nadie puede con la muerte. Absolutamente nadie. No hay dinero, ni hay poder, ni hay fama que pueda con la muerte. Todos morimos exactamente igual. Rockefeller murió con sus millones igual, ¿sí? Emilio Azcárraga Milmo también murió, y él decía, murió por un cáncer, y él decía que él daría toda su fortuna, el dueño de Televisa, por tener 1 minuto más de vida. Pero ni siquiera toda su fortuna le podía dar 1 segundo más de vida. La vida no se puede comprar, nadie puede contra la muerte. La muerte es poderosa. Cuando ya llega y agarra a alguien, no importa quién sea, no importa si es el Papa o no importa si es un indigente, a todos nos lleva por igual. Y entonces, si hay alguien que vence ese poder tan fuerte que es la muerte, solamente tiene que ser Dios. Por eso Jesús dijo, nadie me quita mi vida. Yo la doy cuando yo quiero y yo la vuelvo a tomar cuando yo quiero. Y por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿sí? O sea, Él es la vida, Él es vida, Él es el que da vida, Él es el Dios sobre la muerte. Y tenía que demostrarlo. Y la única manera de demostrarlo era resucitando. Entonces hay muchas cuestiones que se vieron ahí, que si se lo robaron el cuerpo, que no resucitó y se lo robaron, o que en realidad no estaba muerto sino andaba de parranda, o que en realidad nomás se desmayó y que no se murió, y que pues se soportó la golpiza y todo esto, y que él no murió, y que él después se fue a Cachemira y que ya se casó y allá vivió y que allá murió, ¿verdad?
después, años después. O sea, hay tantas historias, tantos falsos evangelios que hablan de esto y que hacen dudar inclusive a las personas de que Jesús resucitó. Pero el hecho es real, histórico. Jesús resucitó. El único que dijo que iba a resucitar y lo hizo. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en nuestras vidas? ¿Qué impacto tiene esto? El impacto es de que, volviendo un poco al contexto, las personas estaban muy extrañadas y estaban muy preocupadas y decían, ¿cómo es posible que Jesús muera? Entonces, cuando lo prendieron, cuando estuvieron ahí en el monte y lo agarran y lo llevan a un juicio que duró toda la noche, que es un juicio muy, pero muy rápido, expedito, como le llaman, ¿verdad? Y muy, pero muy injusto, que hubo falsos testimonios en contra de él y que lo acusaban, y que entonces el gobernador de ahí dijo, no, yo no puedo. Entonces llegó el gobernador de toda Judea y dijo, pues vamos a llevarlo a Herodes, y entonces lo llevó a él, y entonces él nada más quiso como que le hiciera una magia, y después otra vez regrésate para allá, y otra vez se lo regresa a Pilato. Pilato les dice y quiere persuadir al pueblo, no, pues le suelto a uno ahorita por las fiestas de las Pascuas de los judíos, le suelto a uno de los presos, no, pues agárrame a Barrabás, que era el peor, y que él estaba seguro y dijo, no, pues no van a querer un asesino. Aún así no se libró de él. Y por más que quiso librarse y les dijo al pueblo, bueno, ¿qué hago? Él no hizo nada. Pues crucifícalo, mátalo. Y entonces él se lava las manos y dice, la sangre de este hombre no está sobre mí. Y se lava las manos y lo entrega entonces para que sea crucificado. Los apóstoles, los discípulos, los que seguían a Jesús eran aproximadamente 72. Llegan entonces al momento en el cual Jesús es aprehendido. Se lo llevan. Y ellos entonces se tienen que ocultar. Inclusive Marcos menciona que él estaba ahí, que fue corriendo a hablar con Jesús, a decirle que una turba iba hacia él. Cuando llegó, ya llegó tarde, y dice ahí mismo en Marcos que lo agarraron de la sábana y que le dijeron, este también viene con él. Y entonces la sábana era la pijama, y entonces se quita y deja la sábana en la mano del que le estaba prendiendo, agarrando, y se va corriendo encuerado. O sea, hasta encuerados corrieron. Todos corrieron, todos. Pedro lo negó. Y entonces todos estaban abrumados, estaban sorprendidos, y todos decían, escuchaban lo que murmuraba la gente, que decía, a este salvó a un montón y él solo no se puede salvar. Y luego dice Jesús, cuando Pedro llega y lo prende, y lo están agarrando a Jesús, llega Pedro y agarra su espada y entonces le corta la oreja a un soldado. Y Jesús lo reprende. Y todavía agarra la oreja del piso, le sopla y se la pega otra vez, ¿verdad? Y no pasó nada, no te preocupes, no pasó nada con tu oreja. Y lo reprende y le dice, Pedro, ¿qué no podré yo orar a mi Dios? ¿Qué no podré orar al Padre? ¿Y no habrá legiones de ángeles que me defiendan? Entonces ellos estaban extrañados porque decían, ¿por qué no lo hace? O sea, ¿por qué no lo hace? Yo creo que él, si voltea y les dice mueran todos, todos se mueren. ¿Por qué no lo hace? Si él dice que caiga fuego del cielo, va a caer fuego del cielo y los va a consumir a todos. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no se baja de la cruz? ¿Por qué soporta tantos azotes, tanta humillación? Porque la corona era una humillación. ¿Te sientes rey? Pues te pongo una corona, ¿sí? El mismo letrero que le pusieron arriba era una humillación. La misma manera en cómo murió era una humillación. O sea, fue tratado como el peor de los delincuentes. Y él mismo les dijo, estuve con ustedes todo el tiempo y nunca me hicieron nada, porque ahora sí. Pero bueno, lo hicieron. El hecho pues es de que fue algo injusto. Los apóstoles, los que le seguían, estaban apesadumbrados, estaban muy pero muy angustiados, temerosos en gran manera, a tal grado que se fueron despavoridos y se escondieron como ratas en donde pudieron. ¿Por qué? Porque se sabía que los soldados romanos iban por el líder, pero también iban por todos sus seguidores.
Y todos sus seguidores eran muy conocidos, ya eran famosos también sus seguidores. Y entonces se iban por ellos. Y él decía, si agarraron a Jesús y lo están golpeando, ¿cómo me va a ir a mí? Y entonces tenían mucho miedo. Y ellos se escondieron. Y ellos se apagaron por completo. Ahora, ¿qué impacto tuvo la resurrección en sus vidas? Dice John McDowell que no existe psicológicamente en ningún ser humano un cambio tan radical, después de una angustia tal, un cambio tan radical, si no fuera bajo el efecto de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces ellos seguirían escondidos. Y ustedes y yo no estaríamos aquí, estaríamos todavía dormidos. Y quizá muchos de ustedes dirán, ay, ¿por qué lo hicieron entonces? Me trajeron, no vine. Pero el hecho pues es de que tuvo sentido todas las palabras que Jesús les dijo. Hubo veracidad en las promesas que Jesús les dijo. Y entonces hubo un cambio de actitud tan tremendo en las personas que le seguían y que estaban escondidas. Hubo un impacto tremendo. Ahora, el impacto que nosotros podemos ver también es precisamente en este pasaje de 1 Corintios. Vamos a ver, o vamos a empezar desde atrás, que es el último versículo, que es el versículo 58 de 1 Corintios capítulo 15. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuánto? Siempre, ¿sí? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tienen que servir al Señor porque Él ha resucitado. Esa es la conclusión que el apóstol Pablo le da a los corintios, después de darles una cátedra acerca de la resurrección, su importancia, y de decirles que cómo van a ser, darles los detalles de cómo va a ser la resurrección y darnos la esperanza de que Cristo, las primicias, fue el que murió y el que resucitó. Y esto quiere decir que un día nosotros vamos a morir y también vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque si Él resucitó y Él dijo que íbamos a resucitar nosotros, entonces ¿qué quiere decir? Que vamos a resucitar. ¿Sí? Vamos a resucitar. Pero para resucitar, pues primero nos vamos a morir. ¿Quién de aquí se va a morir? Yo no me quiero morir. Porque también aquí hay una promesa. En este mismo capítulo hay una promesa que ratifica con Tesalonicenses. Y esa promesa es de que un día Jesús vendrá por sus hijos. Que un día, dice, a la final trompeta, dice Corintios, porque te tocará la trompeta, dice, ¿sí? Los muertos en Cristo resucitarán. Y los que vivimos, dice Tesalonicenses, los que habremos quedado hasta ese evento, nuestros cuerpos serán transformados, seremos completamente transformados en nuestra carne, y dice que ascenderemos y que estaremos en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Y esa es una promesa. Y si Él resucitó, Él va a cumplir esa promesa. Por eso lo creemos, por eso estamos aquí, por eso vale la pena servir al Señor, por todas las promesas que Él nos dijo y porque Él lo cumplió en Él. Y entonces eso hace que sea veraz en nosotros. Y termina diciendo Pablo, entonces, hermanos, así que es una conclusión. Con todo lo que les he dicho, así que, como conclusión, o como decimos aquí en Guadalajara, así pues, ¿sí? Hermanos míos amados, estar constantes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y habla de trabajo, porque dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hacemos por Dios, el compartir el evangelio, el arreglar este lugar. Ayer estuvieron aquí un grupo poniendo las sillas desde la noche, barriendo, haciendo todo aquí, ensayando. Y luego hoy tempranísimo a las 5, otro grupo desde las 5 de la mañana están aquí, otros llegaron antes de las 5, poniendo los toldos, poniendo todo lo demás. Su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Yo no les puedo pagar. ¿Qué les daría
¿Unos tacos? ¿Unos chilaquiles? Ya casi vienen los chilaquiles. ¿Ese sería el pago? Pues qué barato, ¿no? La verdad. Su trabajo en el Señor no es en vano. Vale la pena porque Cristo resucitó. Así que, como Cristo resucitó, su trabajo en el Señor no es en vano. También, como Cristo resucitó, podemos soportar las pruebas. Aquí mismo en Corintios dice desde el versículo 30, 1 Corintios versículo 30, dice el apóstol Pablo: ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice Pablo: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Así como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos entonces y bebamos, porque mañana moriremos. Dice Pablo, ahí mismo en Corintios, sin perder esta de 1 de Corintios, podemos ir a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 16, dice, 2 Corintios 11, 16. Dice así la palabra de Dios: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito, ¿sí? No le hace que me digan loco. Dice más adelante en el versículo 23 del mismo capítulo, 2 Corintios 11: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más arduamente. Estamos hablando del trabajo, ¿verdad? En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, porque el 40 lo mata, ¿sí? Por eso nada más menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragios, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además, por si fuera poco, dice, lo que en mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no enfermo? ¿A quién le hace tropezar y yo no me indigno? Si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué soportar tantas cosas? O sea, en realidad tendríamos que estar locos. Tendremos que estar locos. Es más, hay un libro que habla de esto, que dice que locos por Jesús, y dice: los cristianos tendremos que estar locos para soportar todo lo que soportamos si no creyéramos la verdad. Josh McDowell también menciona en su libro de Evidencias que exigen un veredicto acerca del cambio precisamente que hubo de actitud de los apóstoles y de los discípulos, y dice: si ellos cambiaron así sin que Cristo hubiera resucitado, entonces son una bola de fanáticos y locos. O sea, están locos, estamos deschavetados. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Si Cristo no resucitó, pues entonces no vale la pena. ¿Para qué estamos sufriendo tanto? Y no sufrimos en realidad. Pero si vamos a ver a los mártires, si vamos a ver a los misioneros que están sufriendo en la actualidad, a la iglesia perseguida que sufre en ciertos lugares, entonces tendrán que estar locos. Tendrán que estar locos para poder traficar con Biblias y meter Biblias en lugares donde es prohibido. Y es peor meter una Biblia que meter 1 kilo de cocaína a ciertos lugares, porque meter una Biblia es pena de muerte y una pena muy dolorosa. Tendremos que estar locos. Tendrán que estar locos para los misioneros que están allá en diferentes partes del mundo y que nosotros conocemos. Tendrán que estar locos para sufrir tanto. Tendrán que estar locos para sufrir también enfermedades y para sufrir también muertes de familiares que nosotros a veces conocemos, de un misionero que se fue y que murió su hijo
allá en el campo misionero y que fue un sufrimiento muy grande que tuvo. O tendrán que estar locos para otro misionero que conozco y que lo corrieron de Marruecos cuando él iba al mercado, y entonces lo corren del país y ni siquiera le avisan a su esposa que lo corrieron, y ella lo reporta como desaparecido y se da cuenta que no, que está fuera del país, y que duraron meses sin verse, y ellos escondiéndose, su familia, su esposa, sus hijos. Tendrían que estar locos. ¿Para qué tanto sufrimiento? Tendremos que estar locos para habernos desvelado y habernos venido aquí a trabajar y a servir. La verdad, tendremos que estar locos. Y por eso Pablo dice: o estoy loco o vale la pena lo que sufro. Y él dice: vale la pena lo que sufro. Vale la pena. O sea, vale la pena sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Puedo soportar esto y más. Puedes soportar el sufrimiento, puedes soportar las pruebas. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, porque hay una esperanza, porque hay una promesa, y porque los problemas que te suceden en la vida, los problemas cotidianos y las situaciones que te hacen sufrir, las enfermedades o las necesidades, tienen un límite. Este límite nada más es esta vida. El sufrimiento no es para siempre. Un día vamos a resucitar. Y si no resucitamos es porque nos vamos a transformar y estaremos con el Señor. Y entonces el sufrimiento se terminará. O sea que el sufrimiento no es para la eternidad. Quizás suframos en toda la vida, ¿no? Quizás digas: bueno, pues ya me casé y mi sufrimiento viene toda la vida, ¿verdad? Pues ni modo. O quizás digas: mi suegra no se ha muerto, entonces como que, ay, jole, tengo el sufrimiento latente, ¿verdad? No sé, no sé qué tipo de sufrimiento tengas, pero ese no te dura toda la eternidad. Te durará toda la vida, pero no toda la eternidad. Y la vida, la hemos hablado, es efímera. La vida es rapidísima. Esto se va en un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad. Entonces nos esperan promesas tremendas de felicidad que nosotros ni nos imaginamos cómo va a ser eso. Porque Cristo resucitó, todas esas promesas son reales y vale la pena sufrir. Vale la pena sufrir la enfermedad, vale la pena sufrir el dolor, vale la pena sufrir también la angustia. Vale la pena. ¿Por qué? Porque esta también nos forja, porque tiene un propósito, porque si es una prueba, es de parte de Dios. Así como a Job. Y Job decía: bueno, no sé qué pasa, pero pues vale la pena. Y Dios le restauró. Y nadie, absolutamente nadie de los que estamos aquí hemos sufrido ni siquiera una pizca de lo que Job sufrió. Y fue una prueba. Entonces cuando sufres tienes que pensar, porque puede ser por dos fuentes. Una es consecuencias por tus malas decisiones. Entonces aguántese. Ahí andaba, ¿verdad? Pues aguántese. Ni modo. O puede ser una prueba del Señor, una prueba de Dios, que Dios quiere forjarnos, Dios quiere prepararnos para algo mejor. Dios quiere ver de qué estamos hechos, si estamos dispuestos a soportar el sufrimiento o no, si hemos entendido que Él ha resucitado y si hemos entendido y asimilamos las promesas que Él nos dio. Entonces por eso Dios necesita probarnos en ciertas áreas. Y a veces nosotros no sabemos ni lo que pedimos, porque no sabemos cómo salir de la situación y decimos: Señor, dame paciencia. ¿Y saben cuál es el laboratorio de la paciencia de parte de Dios? Problemas, pruebas. Entonces mejor que por las buenas. Por las buenas. Aprende paciencia rápido, porque Dios es un Dios eterno que tiene todo el tiempo para poder probarte. Y con Dios, prueba no pasada, prueba repetida. Repetida, repetida. Y podrás estar toda tu vida en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y Dios dice: pues a ver quién se cansa primero. Yo soy eterno. Pues ahí tú síguele, ¿no? O sea, no hay problema por Él. Él no deja de ser Dios. El que sufre es nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender que la resurrección, como dice Pablo, la resurrección le daba fuerza
para poder soportar aún el sufrimiento, dice el pasaje, aún las pruebas. Todo lo que he padecido vale la pena porque Cristo resucitó. Y también el impacto que hay sobre la resurrección es de que nosotros podemos tener una victoria sobre el pecado. Y no estoy hablando nada más de la eternidad, porque esa victoria la ganó Jesús, sino estoy hablando sobre la victoria del pecado en la vida diaria, en la vida cotidiana. Porque Cristo resucitó, porque tenemos las promesas. Y porque si vamos a Romanos, que es un pasaje que está en Romanos capítulo 6, la misma Biblia habla, la misma Biblia dice, la palabra de Dios nos instruye y es la que nos dice las cosas. Muchas veces no tenemos que ponerle nada, sino simplemente escuchar y leer lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia que nosotros podemos tener victoria sobre el pecado gracias también a la resurrección de Jesucristo. Dice Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La Biblia es clarísima, ¿sí? Habla del poder de la resurrección, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de tal modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia habla por sí sola. Tenemos el poder sobre el pecado porque Cristo resucitó. Y esto dice el pasaje. Porque Cristo resucitó, entonces nosotros podemos también vencer el pecado. Y el pecado no debe reinar. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia ya hemos dicho que es el deseo interno, es mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, que yo lo tengo que obedecer o yo lo obedezco si yo quiero, pero tengo el poder. Gracias a que Cristo resucitó, gracias a que Él me da una nueva naturaleza para vencer ese viejo hombre. Entonces el pecado lo cometemos, eso es una realidad, pero no debe reinar. O sea, no puedes hacer o no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. No puedes evitar pecar. Seguimos pecando. Todos los días seguimos pecando. Pero una cosa es que caigamos en pecado y otra cosa es que andemos en pecado y vivamos en pecado. Y el pecado entonces reine en nuestro corazón. Una cosa es que dejemos que el pecado germine en nuestro corazón y haga un fruto y que nos mantenga cautivos cuando nosotros ya somos libres del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y porque las promesas de vencer el pecado las tenemos gracias a su resurrección, y eso es lo que dice el pasaje. Entonces el pasaje dice aquí, el versículo que memorizaron
los que se bautizaron la semana pasada, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, ¿sí? Así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Sin pecado, sin cometer el pecado, o más bien sin practicar el pecado. Hay un impacto tremendo en la resurrección y tendríamos que tener una actitud diferente al entender el evento de la resurrección, la importancia de la resurrección. Es un evento real. Hubo seres humanos que han dicho a través de toda la historia que resucitarían. No nos vamos muy lejos. Vámonos aquí a la hermosa provincia, que de hermosa no tiene nada, pero bueno, vámonos para allá. Hay un templo ahí que parece un pastel. El fundador de esa secta, que es una secta, ¿sí? Los de la luz del mundo, dijo: yo voy a resucitar al tercer día. Lo dijo antes de morir. Y hace aproximadamente 30 años, 32 años por ahí, en una clase que yo tuve en el Instituto Bíblico de Sectas, me mandaron a la luz del mundo a ver si él había resucitado. Y lo único que yo encontré fue una tumba con letras de oro, con leones y un oso adentro. Pues si te quieres meter, ¿verdad? Aparte que está electrificada la reja y todo, no vaya a ser que te metas a robarte las letras de oro o peor, a robarte el cuerpo, los huesos que estaban ahí de aquel que dijo que resucitaría. Y esto fue hace 33 años que yo fui a verlo. Y él no sé hace cuántos años murió. ¿Y saben qué? Sus huesos están ahí. Pero ¿saben qué? Sí tiene razón. Un día resucitará. Un día va a resucitar. Pero va a resucitar según Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 22, que dice que va a resucitar para el juicio del gran trono blanco. Que va a estar en la segunda resurrección. Y dice: bienaventurados aquellos que están en la primera resurrección, porque tendrán vida eterna. Pero aquel que tiene que resucitará en la segunda resurrección, resucitará para morir. Y para morir eternamente. Para ser lanzado al lago de fuego. Resucitado al lago de fuego, donde dice en la Biblia que habrá gusano que no morirá, que habrá fuego que no cesará y que será una caída estrepitosa que no tendrá fin. Una caída continua donde no tendrá fin. Y eso es literal. Aquí la pregunta para terminar es: si no tiene impacto la resurrección en tu vida, ¿será porque no vas a resucitar en la primera resurrección? ¿Será porque tu resurrección será en la segunda para muerte? Bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección, dice la Biblia. ¿Estás seguro que tendrás parte en la primera resurrección? ¿Estás seguro que si tú mueres en este momento, cuando venga Jesús por su iglesia, tú vas a resucitar en esta primera resurrección y te vas a ir con Él con un cuerpo transformado? ¿O vas a esperar a que sucedan todas las cosas que vienen que están por venir, y entonces resucitarás después para la segunda resurrección, para el juicio del gran trono blanco? Y no tendrás parte en la primera resurrección. Me gustaría que nosotros pudiéramos entonces tener, que todos los que estemos aquí y todos los que nos están viendo ahí también en las redes puedan tener parte en la primera resurrección. Ahora me pueden decir: ¿y cómo se tiene parte en la primera resurrección? Yo quiero ser resucitado en la primera resurrección. ¿Cómo le hago? Pues lo que tienes que hacer es nada. Creer. Nada más. Creer. Porque todo ya lo hizo aquel que murió y resucitó, Jesús. Él ya pagó por ti. Él ya pagó por tus pecados. Él a eso vino precisamente. Por eso, por amor a ti y por amor a mí, no le dijo a esas legiones de ángeles que lo defendieran. No se defendió. Dice Isaías 53 que como oveja fue llevado al matadero y como cordero fue llevado al matadero, pero que él no abrió su boca. Él pudo hacerlo, pero no lo hizo por amor a nosotros.
Entonces lo que Dios nos pide es de que creamos en el sacrificio que Jesús vino, porque dice Gálatas capítulo 2 que si nosotros creyéramos que por las obras fuera nuestra justicia, entonces por demás murió Cristo. No tuvo caso que muriera Cristo si nosotros pensáramos que nosotros nos vamos a salvar solitos. Nadie se puede salvar solo. Nadie puede participar de la primera resurrección solo. Es un regalo. Por gracia se recibe, y gracia significa regalo no merecido. Es un regalo que no mereces, es un regalo que no puedes comprar, y es un regalo que solamente se puede recibir por medio de la fe. La fe en Cristo. Por eso dice ahí en Juan 3:18 que el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque se ha rehusado en creer en el unigénito Hijo de Dios, en Jesús. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Él es Dios? ¿Crees que resucitó de entre los muertos? Entonces la promesa para ti es que serás salvo. Eso es lo que te dice Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Y me gustaría que así como estás, con tus ojos cerrados, con tu cabeza inclinada, que el impacto de la resurrección de Cristo sea verídico en tu vida. Que haya transformación en servirlo como una consecuencia de que Él resucitó y de que tu trabajo no es en vano. Que estés dispuesto a dejar de quejarte y mejor glorificar a Dios aún en medio del sufrimiento. Y si es por causa de Jesús, verlo como un privilegio. La incomodidad, lo que te pueda causar el servirle, el dolor, la crítica, todo eso es un privilegio porque Cristo resucitó. Y también que puedas decirle no al pecado, que puedas confesar tus pecados a Dios en este momento, porque Cristo resucitó, porque Él lo vio. Quizá nadie lo vio, pero Él lo vio. Nadie vio tu pensamiento, pero Él lo vio. Y llámale pecado lo que Dios le llama pecado. Y tienes el poder espiritual para decir no a la práctica y que no reine el pecado en tu cuerpo. Y presentar tu cuerpo como un instrumento de justicia a Dios. Y también que tenga impacto la resurrección en tu vida, anotándote en el libro de la vida, que Dios te anote en el libro de la vida, en donde están los de la primera resurrección para vida eterna. Si tú quieres estar y ser partícipe de esa primera resurrección, lo que tienes que hacer es creer en Jesús. Y puedes decirle ahí donde estás, orar a Dios. No importa si estás aquí o estás en casa. Ora a Dios y dile: Señor, reconozco que hay pecado en mí. Me arrepiento de ese pecado. Te pido perdón. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Pero también te recibo como mi Señor, para que tú gobiernes mi vida y hagas los cambios que debes hacer. Gracias, Jesús, por morir por mí. Gracias, Jesús, por resucitar por mí. Lo creo. Señor, tantas gracias te damos por tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos celebrar que Jesús ha resucitado, porque ha impactado nuestras vidas, porque por eso podemos sufrir, porque por eso podemos servirte, porque por eso podemos decirle no a nuestros deseos internos. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias por morir y resucitar por nosotros. Gracias. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén.